Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, y luego saltamos al versículo 10. Así es como lo propone hoy nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Vamos al texto, que es lo que dice la palabra de Dios. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a escudriñar la palabra de Dios versículo a versículo y sacar conclusiones. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que me dice a mí este día? Dice el versículo 1. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Esto me hace recordar la palabra de Dios de hace como 3 días, cuando los discípulos discutían entre ellos de quién sería el mayor. Es otro concepto. ¿Quién sería el mayor de entre ellos, entre los discípulos, entre los apóstoles que seguían a nuestro Señor Jesucristo? Y en esa ocasión, si vamos a ese texto que leímos hace como 3 días, decía, se suscitó una discusión de entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es el mayor. El más pequeño de entre vosotros, ese es el mayor. De entre el grupo de los apóstoles, puesto que discutían quién sería el mayor, y esta es la respuesta de Jesús. Ahora, la respuesta a esta pregunta: ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Dice el versículo 2, Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, versículo 3, Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es la respuesta para la pregunta de hoy. La otra ocasión dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Ahora es diferente. Si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, versículo 4, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. ¿Qué me dice entonces aquí en estos versículos la palabra de Dios? Me habla de cambiar. Si no cambio, si no me hago como niño, no entraré al reino de los cielos. En la otra ocasión era: si no acepto a un pequeño de estos, a un niño como estos, porque el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Pero ahora es: si no cambio, si no me hago como niño, no entro al reino de los cielos. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo con relación a los niños. Entonces aquí la palabra de Dios es muy directa. En el versículo 3 me habla de cambiar, de hacerme como niño, si no, no entro en el reino de los cielos. E insiste versículo 4, así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe.
Luego concluye la palabra de Dios en el versículo 10, diciendo: guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto me hace pensar en el aborto, en ese terrible mal del aborto. Me hace pensar en estas madres que asesinan, que matan a sus hijos ya desde su vientre. Yo doy el privilegio de la duda pensando que no saben lo que hacen, porque si conocieran lo que hacen y lo hacen con toda premeditación, alevosía y ventaja, pues entonces eso ya sería diabólico. Pero doy el privilegio de la duda porque solamente Dios sabe qué es lo que pasa por sus mentes. Quizás son madres engañadas, quizás son forzadas a cometer estos abortos. Eso solamente Dios lo conoce y entonces Él es el que habrá de juzgar. Pido por estas madres que abortan a sus hijos para que Dios tenga misericordia de ellas. Pido por todas las que promueven por el aborto para que entren en razón. Yo creo que es porque no tienen conocimiento de Dios, no conocen a Dios y no quieren conocer a Dios. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que todo el mundo se salve, que se convierta, que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Y esa verdad está solamente en nuestro Señor Jesucristo como camino, verdad y vida. Pero si yo rechazo, si yo no quiero, si yo me resisto, es porque uno desprecia fácilmente lo que no conoce. Porque si se conociera a Dios, si conociéramos el anuncio, la palabra de Dios, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, habría una diferencia. Por eso es que doy el privilegio de la duda. Dios habrá de juzgar esta situación. Ahora bien, hoy la iglesia celebra a los arcángeles San Miguel, San Rafael, San Gabriel, y con ello a los ángeles. A mi ángel de la guarda, tu ángel de la guarda, tu ángel custodio, mi ángel custodio. Y como bien dice aquí el versículo 10, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Repito, no, con este versículo me lleva a pensar del aborto. Y me imagino que se le encomienda a un ángel a cada uno de estos niños que no se les permite ni siquiera nacer. Entonces vuelven estos ángeles con las manos vacías hacia el Padre. Dios tenga misericordia de todas las mujeres que cometen con toda premeditación, alevosía y ventaja el aborto. Muchas veces refugiándose en expresiones como ¿para qué vamos a traer niños a sufrir a este mundo? Cuando en realidad los que no quieren sufrir son ellas. Las que no quieren sufrir son ellas. Los que no quieren sufrir son los padres que muchas veces impulsan a estas a que vayan a abortar. En fin, yo ahí no juzgo. Ya será Dios quien juzgue y pido simplemente misericordia para todas ellas. Pues eso es lo que a mí me invita la palabra de Dios el día de hoy. A buscar siempre, a tener hacerme como niño. A convertirme. Y al convertirme, a hacerme como niño para poder entrar en el reino de los cielos. Si no, no la voy a hacer. Y entonces quedo a merced de su misericordia. Que tenga compasión de mí, de su misericordia. Y la tiene cada día que sé que estoy vivo, porque mientras estoy vivo es tiempo de merecer. Si de repente me sorprende la muerte y llego ante su presencia, ¿qué voy a presentar? Si esto que hemos compartido hoy en este sitio Laicos Misioneros Javier Ochoa te ha gustado, te invito a que lo compartas, que le des like. Y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.